Amados, una vez más juntos, un saludo afectuoso, con todo el corazón para todos los que se han estado poniendo en contacto conmigo para hacer preguntas. Eso es lo que queremos, que se inquieten y pregunten. Tenemos las respuestas, con toda seguridad, porque la respuesta que podemos darle a su vida o al deseo de usted conocer algo sobre Dios no es nuestra respuesta, está en la Biblia todo, y es muy fácil de poder contestar. Se nos preguntó acerca de la marca de la bestia. Hay personas muy interesadas en este tipo de temas y hoy queremos hacer una primera parte para responder a esta hermana preciosa que nos preguntó sobre esto. Vamos a orar. Padre, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tenemos conciencia, tenemos intuición y tenemos comunión en nuestro espíritu contigo. Y a través del espíritu de revelación podemos entender el misterio de tu palabra. Ayúdanos a discernir. Ayúdanos a ser claros, precisos y concisos para la gloria de tu nombre. Estos temas los abordamos con temor y temblor, porque no queremos especular y no queremos colocar nuestra opinión en ninguno de ellos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Dios. Amén. Amén y amén. Este tema bíblico es otro de los aspectos de la escatología. La escatología es la rama del estudio bíblico que nos lleva a conocer los eventos de los últimos días, a interpretarlos y a compartirlos. Todo lo que está descrito en la palabra de Dios que está por suceder en breve sobre la tierra y relacionados con el periodo de los 7 años de la tribulación y por supuesto previo a los 7 años de tribulación, el arrebatamiento de la iglesia. Es importante entonces que podamos entender que una vez que la iglesia haya sido arrebatada, comienzan 7 años sobre la tierra que se conocen en la palabra de Dios como el día de la ira de Dios. 7 años de juicio sobre las naciones. 7 años que la Escritura divide en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. El primero conocido como principio de dolores y los segundos 3 años y medio como la gran tribulación. Pero estos eventos comienzan con la manifestación del anticristo, quien procederá a poner una marca sobre todos los seres humanos que se hayan quedado del arrebatamiento, incluso todos los creyentes tibios, mundanos, carnales, que no estuvieron apercibidos para el día del arrebatamiento y se quedan. Y la palabra del Señor nos describe ese acontecimiento en Apocalipsis capítulo 13. Vamos a estarlo mirando, versículo 14 al 18. En el versículo 14 hace referencia al falso profeta. En breve voy a estar compartiendo Apocalipsis 12 y 13, cada capítulo por aparte, para que usted pueda entender. Pero hoy nos vamos a referir esencialmente a la marca de la bestia, o el anticristo, que es el mismo. En este Apocalipsis 13 usted encontrará 3 personajes. El dragón, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Encontrará a la bestia, que es el anticristo, el personaje mundial que está próximo a gobernar las naciones.
y el falso profeta. Hablando del falso profeta, que es, sin duda alguna, un líder de la Iglesia Católica que recibirá poder de parte del dragón, que es Satanás, al igual que el anticristo, durante este periodo de 7 años. Dice el verso 14, hablando del falso profeta, dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, el anticristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es el anticristo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Hermanos, yo me siento asombrado viendo el cumplimiento profético de todas estas escrituras ante mis propios ojos, viendo cómo las redes sociales han servido para informarnos acerca de estos acontecimientos que estamos viviendo en el día de hoy. Si usted busca en YouTube, encontrará que la pandemia que estamos viviendo hoy y que nos tiene encerrados en casa fue predicha por el hombre más rico de la tierra, llamado Bill Gates, expropietario de Microsoft, la empresa que creó celulares, computadores, y que convirtió a este hombre en el hombre más rico de la tierra. Hombre que el año pasado vendió Microsoft y se ha dedicado con una fundación, aparentemente, a hacer el bien por toda la tierra. Este hombre, en este momento del coronavirus, que anunció hace 15 años que vendría, pues no con este nombre, pero sí como una epidemia mundial que mataría cantidad de personas, está invirtiendo millones de dólares en la vacuna que pueda proteger al hombre de esta terrible enfermedad. Enfermedad que obviamente salió de la China, de uno de los laboratorios chinos, luego de que el año pasado también Estados Unidos y China entraron en una cantidad de conflictos por la tecnología de celulares y de computadores y de tanta cosa, porque cada uno de ellos quiere siempre ocupar el primer lugar en el mundo. De tal manera que hoy usted y yo no podemos negar que la primera potencia mundial es China, seguida de Estados Unidos. Bill Gates, entonces, se ha propuesto de cualquier manera encontrar la vacuna para la cura. Pero también han diseñado en sus laboratorios un microchip. Esa noticia está en cualquier red social. Y según se dice, el propósito es vacunar a toda la raza humana e implantar el microchip con un propósito. Con el propósito de que el que tiene el microchip implantado pueda demostrar ante las autoridades sanitarias y políticas que está vacunado contra el coronavirus. Es interesante darnos cuenta de cómo todas las cosas se están dando en el concierto de las naciones para que el anticristo se manifieste. Hay unos videos donde la ONU, que es una de las organizaciones mundiales que maneja la política, lo judicial y la paz
entre comillas, del mundo, en una de sus intervenciones, el presidente de la ONU haya pedido la necesidad de que haya un líder mundial que se apersone de la situación que está viviendo el planeta y tome el gobierno del mundo entero. Son detalles que te dejo para que tú los analices simplemente y los busques. Todo eso está en YouTube. Y como el Papa ha dado su bendición al plan de Bill Gates de vacunar a todo el mundo y implantar el chip en todo el mundo con el propósito de que si usted va a viajar a otro país, no necesita mostrar pasaporte, no necesita mostrar que está vacunado contra el coronavirus, sino que en ese chip está toda la información de su vida completa. En Argentina ya han implantado un tipo de chip de esa naturaleza. Si usted lo busca, también está esa información. Y a través de ese chip usted puede comprar, puede vender, puede viajar y se puede identificar en cualquier lugar donde vaya. Porque el propósito del anticristo es ejercer un gobierno mundial donde pueda controlar a todos los seres humanos. Y ese es el propósito primordial de esta marca, donde nos dice la Escritura en el versículo 16 de Apocalipsis 13, que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto es muy interesante, porque dice, y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Para ninguno de nosotros es motivo de ignorancia saber que este virus producido en la China y esparcido por el mundo ha traído el colapso económico mundial. Y ese colapso económico mundial, la necesidad de la implantación de un chip en cada ser humano, como lo vamos a mirar ahora, hace necesario un gobierno mundial, hace necesario el establecimiento de una sola moneda mundial, la cual los expertos aseguran que puede ser el Bitcoin, que es una moneda que usted sabe que está circulando a través de las redes y que ya en muchos almacenes, incluso en nuestra ciudad, funciona. Y podríamos decir así que mucho se ha especulado sobre la clase de marca, que será colocada, como dice el texto, a todas las personas sin distingo de clase social, pues allí se nombra a todos, pequeños o grandes, ricos o pobres, libres o esclavos, los cuales nos deja ver que no hay distinción de clases y que el proceso de la marca puesta sobre todas las clases sociales y sobre todas las personas nos habla del control absoluto por parte del gobernador mundial que está a punto de levantarse en las naciones, conocido como la gran bestia o la bestia o el anticristo. Todo esto ya estaba previsto por Dios antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso saber que esta escritura, escrita a mediados del año 70, 80, 90, de esta era cristiana, en la revelación que Juan el apóstol recibió de parte del Señor Jesucristo, pues el libro de Apocalipsis son las últimas revelaciones y palabras de Cristo que aparecen en la Biblia. Nos sirven para tener un punto de referencia, de poder, iglesia de Jesucristo, estar apercibidos y preparados para el momento que se aproxima, que es el arrebatamiento.
las lámparas encendidas, andando y viviendo en el Espíritu, amando el retorno de Cristo, porque sin esas condiciones va a ser imposible que tú y yo podamos ser arrebatados. Recuerda que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Dios. Recuerda que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo ha de ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es en ese proceso maravilloso que la iglesia del Cordero se encuentra en este momento. Muchos creen entonces en esta teoría que la marca de la bestia es un microchip implantado en mano derecha o enfrente, como única reseña de identidad universal, y que facilitará al anticristo el poder ejercer el dominio perfecto y el control de todos los seres humanos por medio de una computadora inmensa que indudablemente hoy en día para nosotros ya eso no es extraño. Como decía el profeta Daniel, la ciencia sería aumentada de manera extraordinaria en los últimos días y tú y yo somos partícipes a través de tantas cosas que hemos visto electrónicamente como han facilitado la vida del ser humano en la tierra, pero han perjudicado también la vida de muchos que hacen mal uso de toda esta tecnología. Entonces, hermanos, en ese microchip estará tu identidad, tu ocupación, los bienes que tienes, tu nivel de educación, tus cuentas bancarias. Todo va a ser monitoreado de manera perfecta y aún la salud. Para eso el mundo ya tiene a la Organización Mundial de la Salud, que es el otro instrumento del cual se valdrá el anticristo para poder controlar el planeta por completo. Es posible que todo esto literalmente, hermanos, ocurra así. Pero hoy quiero referirme específicamente al versículo 17 y 18, donde dice que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y el versículo 18 termina diciendo: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Así que el nombre o número de la bestia, 666, deja bien claro que para Dios los sistemas políticos y el mismo hombre son un fracaso rotundo. Si no, veámoslo en nuestro país, con todas las cosas que desgraciadamente están ocurriendo en los últimos días. Y el despilfarrar de los millones de dólares en que se ha endeudado la nación para el control de una enfermedad, en donde no se ve la ayuda para los más necesitados. Y en donde la mayoría de los políticos han hecho uso indebido de esos dineros para robárselos, literalmente. La humanidad ha fracasado. Los gobiernos han fracasado. Ningún gobierno ha sido capaz de conseguir la verdadera paz que el mundo necesita, la seguridad que el mundo necesita. Y algo que solo el reino de Dios logrará durante el gobierno milenial de Cristo con su iglesia sobre la tierra. El número 6 habla del sexto día de la creación de Dios. El sexto día de la creación de Dios, el hombre fue hecho. El hombre, como ya lo hemos estudiado anteriormente, fue creado tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Pero luego de la caída del hombre, porque fue creado para habitar sobre la tierra, pero el hombre cayó, se comenzó a manifestar después de la expulsión del Edén el carácter del hombre en toda su extensión y en toda su maldad. Tanto que en el capítulo 6 de Génesis
La maldad de los hombres había llegado al colmo y era tanta que Dios dijo: raeré al hombre de sobre la faz de la tierra. En un juicio que todos conocemos como el diluvio universal, y en donde solo encontró un hombre digno, uno solo, de miles de personas que habitaron en ese entonces, uno solo, Noé. Y a causa de haber encontrado a Noé, salvó también a su familia, un total de 8 personas que entraron en el arca. Ese número 6 entonces habla de la carnalidad absoluta del hombre, del estado caído del hombre. Y cuando ese número 6 lo multiplicamos por 3, nos da el 666, que viene a expresar entonces ya el hombre completamente corrupto en toda la expresión de su maldad. Y lo maravilloso es que la Escritura dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, y el único que tiene entendimiento es Cristo, y nosotros tenemos la mente de Cristo, como ya hemos estudiado. Por tanto, tú y yo hoy vamos a entender lo que significa el 666. Pues dice: cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Número 1 dice: cuéntelo. Y número 2, entiéndalo. Lo que me implica que en esta Sagrada Escritura, que tiene respuesta a todas las preguntas del ser humano, encontramos la respuesta a este versículo. Y la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, de una manera extraordinaria. Por favor, abre tu Biblia conmigo en 2 de Timoteo, capítulo 3. Justamente aquí es donde una vez más se manifiesta la perfección absoluta de la Escritura, en donde la sabiduría de Dios nos deja ver perfectamente que los acontecimientos que estamos viviendo marcan el fin de la historia del hombre y el fin de la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia. En 2 de Timoteo capítulo 3 leemos, y quiero que lo hagamos con mucha atención: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es innegable que estos son los postreros tiempos, y es innegable que son los tiempos más peligrosos de la historia del hombre, de la historia de la humanidad. La inseguridad, el incesto, el homosexualismo, el pecado rampante, la mala fe de las personas, gobiernos absolutistas, dictatoriales, ladrones, narcotraficantes. Que no hay sino que mirar al vecino para darse uno cuenta, o mirar a nuestra pobre Colombia sumergida en la muerte a causa del flagelo terrible de la droga. ¿Qué más tiempos peligrosos que estos? Antes del año 70, el apóstol escribe la epístola y dice: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son los tiempos más peligrosos para todos nosotros. Pero nos dice el por qué. Y cuando en Apocalipsis se nos dice que tú puedes saber el misterio del 666, es porque aquí nos está revelado. Y quiero que juntos lo veamos. ¿Por qué estos tiempos son peligrosos? Versículo 2. Porque habrá hombres, número 1, amadores de sí mismos. Número 2, ávaros. Número 3, vanagloriosos. Número 4, soberbios. Número 5, blasfemos. Y número 6, desobedientes a los padres. Vamos a tratar de contar en nuestra Biblia. Cuenta conmigo.
Dice, amadores de sí mismos 1, ávaros 2, vanagloriosos 3, soberbios 4, blasfemos 5, desobedientes a los padres 6. Y encontramos entonces el primer 6 que el libro de Apocalipsis 13 nos dice que podemos conocer. Y continuamos leyendo. Dice, ingratos, impíos 2, sin afecto natural 3, implacables 4, calumniadores 5, intemperantes 6. Es el segundo 6 y ya llevamos 2. Y continuamos leyendo y dice, crueles 1, aborrecedores de lo bueno 2, traidores 3, impetuosos 4, infatuados 5, amadores de los deleites más que de Dios 6. Esta es la versión Reina Valera. Por eso amo esta versión de la Biblia, porque en otras traducciones usted no podría contar esto. Pero aquí, mis amados, encontramos el 666, como ustedes pueden verlo en la gráfica que estamos mostrando en este momento en la pantalla. El 666 habla del carácter de los hombres en estos últimos días. Y vale la pena volverlo a leer, no importa, estamos para eso. Volvamos a hacer la cuenta. Dice, amadores de sí mismos 1, ávaros 2, vanagloriosos 3, soberbios 4, blasfemos 5, desobedientes a los padres 6. Ingratos 1, impíos 2, sin afecto natural 3, implacables 4, calumniadores 5, intemperantes 6. Crueles 1, aborrecedores de lo bueno 2, traidores 3, impetuosos 4, infatuados 5 y amadores de los deleites más que de Dios 6. Esta es la expresión completa. 6, 6, 6. Para un total de 18 características del hombre de estos últimos días, de estos últimos tiempos. Aunque, como dice por allá el libro de Santiago, desde antes ya habían aparecido muchos anticristos sobre la tierra con todas estas características en uno solo. Como dice que hay sabiduría y que hay entendimiento, entonces analicemos cada uno de estos rasgos característicos del hombre. Número 1, amadores de sí mismos. ¿Qué significa eso? Que en estos últimos días los hombres estarían plagados de egoísmo. Una palabra ególatra es alguien que no se adora sino a sí mismo y que no busca sino su propio bienestar y su propio bien a expensas de los demás. Conocemos así multitud de políticos, aún colombianos, que han pasado por encima de los demás sin importar las consecuencias para satisfacer su ego, su yo, su ambición de riqueza y de fortuna a expensas de los más pobres. Personas que carecen por completo de moral. Personas que carecen por completo de cualquier otra cosa que no sea sino la satisfacción de ellos mismos y la desesperación por hacerse un nombre en la tierra. Noten, 1, amadores de sí mismos. Número 2, dice la escritura, ávaros. ¿Qué es un ávaro? Es una persona que ansía poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Lo repito, ansía poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Sin duda que usted conoce a mucha gente así.
Gente que en su afán de conseguir dinero pasan por encima de todo el mundo. Pisotean la familia, pisotean a los seres humanos. Pensando solamente en el afán de enriquecerse. Pero no para compartir con nadie. Cualquier ejemplo que usted se imagine no es su imaginación, es la pura realidad de lo que estamos viviendo. Número 3, dice la Biblia, vanagloriosos. ¿Qué es una persona vanagloriosa? Es una persona que presume o se muestra orgulloso, altanero en exceso de sus propias acciones o cualidades. Repito, que presume o se muestra orgulloso en exceso de sus propias acciones o cualidades. Siempre quiere tener la razón. Todo lo que ha hecho, así sea malo, lo ve bueno. Porque una de las características de este último siglo es que los hombres dirán a lo bueno malo y a lo malo bueno. He aquí una persona vanagloriosa. Pero ese vanaglorioso, número 4, también es soberbio. Pues la Escritura dice vanagloriosos, soberbios. ¿Qué es una persona soberbia? Es una persona que se cree superior a los que le rodean por su posición social o económica o por alguna cualidad especial y que lo demuestra con un trato distante y despectivo y despreciativo hacia los demás. Mis amados, ¿cuánta gente, cuántos vecinos tenemos? ¿Cuántos patrones, dueños de empresa tienen estas características terribles de arrogancia y de desprecio? ¿Cuántos de nuestros gobernantes usted los ve hablar con arrogancia y desprecio acerca de la clase necesitada? Y lo que dan, para ellos es como si dieran una limosna al más necesitado. ¿Cuántos de estos personajes conservan un trato distante, despreciativo hacia los demás? 5 dice blasfemos. ¿Qué es una persona blasfema? Es una persona que no teme proferir palabras o expresiones injuriosas en contra de Dios, en contra de la divinidad de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios o de las cosas sagradas. Hoy en día hay tanto artista mundano que se ufana de no creer en Dios. Oí por ahí un artículo de ciertos cantantes que pidieron excluir a Dios de sus vidas y de la sociedad. La misma iglesia ha sacado a Dios de sus enseñanzas. Ha deteriorado la verdad de la palabra, enseñando a la iglesia a ser una iglesia mundana, carnal, terrenal. Enseñando a los hombres a poner su mirada en el dinero, en la codicia, en los bienes materiales. Porque mientras, según esa iglesia dice, usted tenga más bienes materiales y más riqueza material en esta tierra, es señal de que usted es más bendecido por Dios. Qué cosa tan absurda, qué mentira
tan grande, qué blasfemia, hermanos. Cuando la palabra de Dios dice que así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Cuando la palabra de Dios nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque los que quieren enriquecerse caen en todo lazo del diablo y en toda codicia dañina para sus vidas. Y es triste ver hoy como una gran cantidad de ministros del Evangelio tienen su mirada puesta en los bienes de la tierra y no en la riqueza que viene de lo alto, que es la sabiduría y el entendimiento de la palabra preciosa de nuestro Dios. Tu riqueza no es los bienes que poseas, hermano y hermana. Mi riqueza no es una vida cómoda y una vida de cuentas en bancos, porque no tengo por qué contarles mi situación en este momento, económicamente hablando, porque el Señor la conoce y porque del Señor viene mi provisión de manera poderosa siempre. Pero muchos ministros andan detrás del dinero de las ovejas, esquilando las ovejas, robando a las ovejas para enriquecer sus propios bolsillos. Y número 6, del primer 6, dice, desobedientes a los padres. Hermanos, hoy por hoy, los valores familiares se han deteriorado de manera impresionante. Dicen los psicólogos que la actual pandemia y el encierro ha sacado a relucir en los seres humanos lo que realmente llevan por dentro. Y las denuncias por maltrato entre parejas, esposo y esposa, las denuncias por el maltrato a los niños y a los hijos, han crecido de manera abismal en este tiempo de pandemia, donde parece que el encierro convierte en fieras a las personas, amenazándose entre sí y queriéndose matar entre ellos mismos. Para ninguno de nosotros es extraño ver cómo los hijos hoy se levantan contra los padres, y aquí claramente, excepto a los míos. Y lo hago con autoridad y lo hago en verdad, porque Dios me ha dado una familia maravillosa y perfecta. 5 hijos que me ha regalado mi padre con mi esposa amada, con quien cumplimos 37 años, 38 este año de casados. Que son 5 hijos temerosos de Dios, sanos, trabajadores, buenos hijos, que hacen que yo, en el buen sentido de la palabra, me sienta un hombre verdaderamente orgulloso de la familia que Dios me ha dado. Espero que la tuya también. Pero no es nada raro, mis amados, ver cómo hoy los hijos amenazan a sus padres, los golpean, los asesinan. En cumplimiento del número 6 de la marca de la bestia, que está puesta sobre los hombres en estos últimos días peligrosos que estamos viviendo. El segundo 6, número 1, dice, ingratos. Oh, mis amados, la ingratitud parece que nunca hubiera pasado de moda. ¿Qué es una persona ingrata? Es una persona desagradecida. Es una persona que no valora lo que se ha hecho por ellos. ¿Cuántas veces en la relación matrimonial encontramos mujeres desagradecidas?
a quienes Dios les ha dado un esposo, trabajador, serio, honrado, pero que no muestran ninguna clase de agradecimiento en su relación personal. Hay por ahí un video circulando en las redes de un muchacho argentino que se casó con una colombiana y esa colombiana le pega, lo golpea y él llora, dando el testimonio en televisión y en un noticiero nacional muy reconocido de cómo su vida ha sido un infierno con esta mujer. Ahora, hombres que desagradecen la labor encomiable de la esposa, que es ser ama de casa, la única persona que trabaja 24 horas al año sin sueldo es la esposa nuestra. Preocupada por el aseo del hogar, preocupada por mantenernos la comida, la ropa limpia, tantas cosas, para que uno como hombre sea un desagradecido y la golpee y la maltrate, es algo inaudito. Sin embargo, los niveles de maltrato y de feminicidio han subido a niveles alarmantes a nivel mundial. Ingratitud se respira en todas partes de la tierra. Número 2 del segundo 6. Dice la escritura, impíos. ¿Qué es un impío? Es alguien que no tiene o no siente compasión o piedad por nada ni por nadie. Es alguien que no demuestra ninguna devoción religiosa o ningún respeto por las cuestiones religiosas. Ese es un impío. El impío nunca llega a conocer a Dios. Y la Biblia nos habla de dos sacerdotes, hijos de Elí, en el tabernáculo de reunión, que eran hombres impíos, a pesar de que predicaban a Dios, adoraban a Dios y ofrecían sacrificios a Dios. Hoy vemos iglesias atacadas terriblemente, cristianas y católicas, a causa de la inmoralidad de sus ministros, que se muestran píos, consagrados a Dios, pero que se han convertido en violadores, en impuros sexuales, abusadores de niños y de niñas, porque incluye todo eso, haciendo caso omiso a la palabra de Dios y a la virtud de aquel que, como dice la escritura, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Impíos que no conocen a Dios. Así muestren que lo conocen, no lo conocen. Número 3, sin afecto natural. ¿Qué implica esto, hermanos? La escritura en el Evangelio de San Mateo asegura que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sin afecto natural quiere decir carentes de amor, carentes de bondad, carentes de misericordia, carentes de compasión hacia los demás. Y sin duda alguna yo sé que Dios te está hablando como me ha hablado a mí, para mostrarme gente a nuestro alrededor que cumple divinamente con todas estas condiciones de las cuales estamos hablando. Número 4, implacables, dice la escritura. Personas que no pueden ser aplacados. Escúchame bien esta parte. Personas que
no pueden ser suavizados. Personas que son excesivamente rigurosas, ásperas con los demás. Personas que no perdonan las equivocaciones de su prójimo. Personas que agreden, insultan, aún asesinan sin compasión a su prójimo. Y no tendríamos que hablar de nuestra patria querida, de todas las aberraciones y los crímenes que se han cometido en la nación, de la cantidad de muertos y desaparecidos por hombres implacables, desde el gobierno y hasta las Fuerzas Armadas, que han asesinado a millares de jóvenes en lo que conocemos usted y yo como los falsos positivos. Si estos no son tiempos peligrosos, no sé cuáles serán. Pero el número 5 del segundo 6 dice: calumniadores. ¿Qué es un calumniador? Es aquel que profiere acusación o imputación falsa, hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicarle. Y no tendríamos que ir muy lejos para ver un ejemplo sencillo y claro en nuestros gobernantes. Las redes sociales, el Facebook, están llenos de mensajes contaminantes, denigrantes, de un partido contra el otro, de un líder político contra el otro. Ya no es extraño ver lo que hemos visto recientemente de alcaldes injuriándose con los concejales. En el Senado de la República no ha sido nada extraño ver, como vimos en estos días, a presidentes de cámaras insultando y agrediendo y no dejando hablar a los demás senadores. Eso habla de esto. Y lanzando calumnias, injurias, llamándose desde el asiento de un gran senador a los demás asesino, cobarde, y las mismas expresiones van y vienen en mucha gente que tú y yo conocemos. Tiempos peligrosos. Número 6 del segundo 6 dice: intemperantes. ¿Qué es una persona intemperante? Es una persona descomedida, inmoderado, indisciplinado, desproporcionado. Es una persona que trata a los demás con intransigencia y poca templanza, o sea, con poco dominio propio. ¿Conoces a alguien así? Sin duda tú estarás diciendo: sí, yo conozco a muchos. Es el último 6 del segundo 6. Y el último 6 del 666 nos dice que habrán hombres crueles. ¿Qué es una persona cruel? Que no siente compasión ante el sufrimiento ajeno, o que se deleita viendo sufrir a los demás, casi que como tirando a sádico, que causa gran sufrimiento, o que es especialmente sangriento, duro o violento. Imagínate cuánta crueldad hay en nuestro país hoy en día. Se asesina, se mutila. A los seres humanos sin compasión, en guerras absurdas,
Sin duda alguna que tú y yo conocemos gente muy cruel. Número 2, aborrecedores de lo bueno. Es una persona que odia a morir todo lo que es decente, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno, todo lo que es virtuoso, todo lo que es amable. Aborrecen la justicia, aborrecen a Dios, aborrecen la verdad de la palabra, aborrecen lo bueno de la vida. Y personas así, si las contáramos, no hay dónde echarlas. Número 3, traidores. Un traidor o una traición es una falta que se comete o que comete una persona que no cumple su palabra o que no guarda la fidelidad debida a otro. Este mundo está lleno de traicioneros. Oí a un hombre que es casado pasar hace poco por mi lado diciendo: yo no puedo tener 3, 4, 5 mujeres, eso no es ningún problema. Infidelidades es lo que nosotros vemos hoy en día por todas partes. Traición en el gobierno, traición en los hogares, traición de los hijos, traición de los amigos. De tal manera que, si estos no son tiempos peligrosos, ¿qué son tiempos peligrosos? Número 4, dice impetuosos. ¿Qué es ímpetu? Una persona impetuosa es una persona que actúa de forma irreflexiva y precipitada, siempre tomando decisiones y haciendo cosas a la veloz y equivocándose vez tras vez sin meditar en cuánto hace sufrir su equivocación a otros. Número 5, infatuados. ¿Qué es una persona infatuada? Es una persona vanidosa, hinchada, presumida, presuntuosa, vano, inflado de orgullo. De eso conocemos a muchos. Y número 6, que es el último 6, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí sí que entramos en un problema grande. Porque muchos pseudocristianos aparentemente dicen amar a Dios sobre todas las cosas. Pero, ¿cuántas distracciones? ¿Cuántas cosas vemos en este mundo desviando la atención de gente que dice ser espiritual? Vivimos en un mundo lleno de tecnología donde la maldad y el pecado están a un clic, a un toque con el dedo para poder entrar en la pornografía, poder entrar en la inmundicia de lo que este mundo está ofreciendo hoy. La tecnología acabó la familia y eso lo sabemos. Todos vivimos metidos en el celular o en el televisor o en cualquier distracción y olvidamos el diálogo, el compañerismo, el escuchar al hijo, a la hija, al padre, a la madre. Porque aún para acabar de completar se inventaron los audífonos, de tal manera que cuando tenemos los audífonos no oímos nada ni oímos a nadie a nuestro alrededor. Y lo trágico de todo esto es que muchos ya no tienen tiempo para Dios. Amados, este tiempo que hemos estado encerrados, mes y medio, ha sido una bendición. Una bendición para mi vida. Porque he tenido tiempo como nunca de reflexionar respecto de la Escritura.
de escudriñar y preparar mensajes infinitos, porque son muchos los que hay para compartir con el pueblo de Dios. Hemos tenido tiempo para orar. Hemos tenido tiempo para estar en compañía de los hijos, de la familia, de amarnos, de ayudarnos, de apoyarnos mutuamente. Hemos visto el amor de hermanos que nos han amado con amor eterno y que han estado agradecidos con nuestro ministerio por años y han sido una bendición para nuestras vidas. Lo trágico de todo esto, amados, y para terminar, es que el versículo 5 de 2 de Timoteo 3 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y dice, a estos evita. Hermano, o somos de Dios o somos de las tinieblas. O usted nació de nuevo y se convirtió en una nueva criatura, o no sigue siendo sino el mismo desventurado viejo, amargado, rencoroso, odioso, que carece en su corazón del amor de Cristo. Déjame decirte que la marca de la bestia está sobre ti. Este último tiempo, mis amados, no es para medias tintas. O somos o no somos. O perdonamos o perdonamos las ofensas de nuestro prójimo. O dejamos de condenar y de criticar. O también nosotros vamos a ser criticados y condenados. Pues es una ley espiritual invariable en la palabra de Dios. Queridos y amados hermanos, estos son los últimos días. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Lee conmigo 24:11. Y el versículo 23 dice de Mateo 24: entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y Jesús termina diciendo en el verso 25, ya os lo he dicho antes. Hoy quiero invitarlos, amados, a que estemos agradecidos porque el Señor nos ha advertido. Nos ha llamado claramente a que estemos alerta, pues como nunca antes la apostasía ha llegado rampante a la iglesia de Cristo y a todos los entes sociales, donde ya muy pocos quieren saber del Señor. Y como ya hemos visto, el fin de todas las cosas se acerca. Y nos llama el Espíritu Santo a ser sobrios y a velar. Porque el día y la hora del arrebatamiento de la iglesia, ni tú ni yo la conocemos, ni Cristo, el Hijo de Dios, la conoce, sino solo el Padre. Pero algo que sí está ocurriendo y es profético y se está cumpliendo es que la final trompeta está sonando sobre toda la tierra. Y esta trompeta nos está llamando a la santidad, nos está llamando a cambiar nuestra manera de vivir. Nos está llamando a ser agradecidos con Dios por la bendición de estar vivos un día más. Y nos está llamando a amar a nuestro prójimo y a llevarles esta palabra de vida que también puede cambiar sus vidas, así como ha cambiado la nuestra de manera definitiva. Que el Señor amado te continúe bendiciendo.
Y gracias por tu atención. Vamos a orar. Querido Dios, qué hermosa es tu palabra. Qué hermoso es que el 666 lo podamos contar en nuestra Biblia. Y podamos aprender de esta marca terrible que viene sobre la tierra, que ya está en el carácter de miles de seres humanos sobre el planeta, que marcan el camino hacia el juicio final de las naciones. En el periodo de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio últimos del periodo de 7 años. Ayúdanos, Señor, a estar listos, a estar apercibidos, a amar tu venida y a hacer la oración del último versículo de la Escritura de Dios en el libro de Apocalipsis, donde se pone final a la palabra y donde dice el versículo 17 de Apocalipsis 22: y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga, y al que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Pues el versículo 20 termina diciendo, el que da testimonio de estas cosas, que es Cristo mismo, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y culmina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hasta la próxima, mis amados.